Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al POTS del día de hoy. Estamos muy felices porque como siempre tenemos invitados especiales y talentosos y claramente hoy no iba a ser la excepción. Y es que hoy nos encontramos con Rosa Rivera. Ella es artista, pero sobre todo una creyente de la fe del Señor y de lo bueno que es el Señor en nuestra vida. Y es por eso que ella viene hoy a contarnos un poco de quién es ella, qué es lo que hace, pero sobre todo esos talentos ocultos que hay. Así que Rosa, bienvenida al POTS del día de hoy. ¿Cómo te sientes? Un poquito nerviosa, pero muy bien, gracias. No, Muchas tranquila. gracias. A ver, Rosa, hay que empezar reconociéndote porque, bueno, tú eres de Ecuador, has venido acá a Panamá. ¿Tienes como cuánto tiempo aquí en Panamá actualmente? Ya casi 3 años. Ah, bueno, bastante tiempo. Sí. Después de la pandemia, ya va un par de años ya. Sí. A ver, y cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue Rosa en sus inicios? Porque Rosa, me comentabas que pues has sido pues creyente hace un tiempo, que también escribes música, pero cuéntanos un poco, ¿quién es Rosa Rivera y cómo fue que llegó aquí a Panamá? Bueno, bueno, como ya lo sabes, soy de Ecuador, ¿no? Mi familia, muy normal, común y corriente, como todo el mundo, y sus problemas altos y bajos, ¿no? Sí, Pero en la parte musical, ¿verdad? claro. Yo siempre escuchaba desde pequeña canciones de la iglesia, mis hermanos estaban en la iglesia. Y pues bueno, yo quería crecer para también ir al grupo juvenil y una cosa así, ¿no? Claro. Entonces, tenía una atracción por la música, siempre la tuve. Pero ya cuando fui creciendo entre el grupo juvenil, integré un monasterio, un ministerio de música y me empezó a encantar. Entonces, el don que el Señor me había regalado, ahí empecé a entender que yo tenía un don, ¿no? Y como ya había aprendido a tocar la guitarra, entonces con la música, con el canto, era como un complemento y pues se me hacía muy bonito o muy, quizá un tesoro, ese don que el Señor me lo había regalado, Claro. devolvérselo a Él. Claro. Entonces por eso mi intención de cantarle al Señor ha sido muy, muy grande. Claro que sí. De hecho que sí. Entonces, bueno, a los 19 años más o menos, después del colegio, cambio de ciudad, de una ciudad a la otra. Yo terminé mi ciudad, el colegio, en una ciudad, el sur de Ecuador. De Ecuador. Loja, ajá. Luego mi familia decidió ir a vivir a Quito y como yo era menor, entonces ya, vámonos. Y fui a vivir a Quito con ellos. Entonces en Quito, pues bueno, pasaron un montón de cosas, situaciones, momentos de tristeza, depresión y todo eso, ¿no? Así que me intenté refugiar en el Señor. Claro. Y ahí, en ese lapso, fue que yo empecé como ir detrás de la vida religiosa. Claro. Entonces conocía comunidades. Mira, una cosa interesante, lo que todavía a mí me sorprende mucho, es que yo le pedí al Señor, Señor, mándame malas amistades, mándame drogados, borrachos, qué fiestas. Sí. Porque uno normalmente cuando estás en un mal momento, te gana la tristeza y quieres Sí. desahogarte, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, y ahí fue que me empezó a presentar una comunidad, a que no, que empecé a conocer religiosos. Claro. Entonces, ay, eso no era lo que pedí, ¿verdad? Pero bueno. Algo pasaba ahí. Ya, bueno, entonces empecé así, ¿no? Y luego de eso fue que a la final entré a las Carmelitas Descalzas. Un par de años. Sí, un par de años después. Sí. Y estuve un buen tiempo ahí. Y pues bueno, a la final, ya como tú me verás aquí presente, Sí. decidí salirme por cosas personales. Y un mes después de yo haberme retirado de la comunidad, decidí venirme acá por una amiga que me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a Panamá. Vente conmigo. Sí, no me dijo vente conmigo, me dijo, te invito a ir a Panamá si quieres. Y así, como estaba en ese lapso de decirle, Señor, ¿qué quieres? Señor, Claro. háblame, Señor, indícame, Señor, guíame, Señor, no sé, no entiendo. Entonces ya, cuando me dijo esto dije, bueno, dale. Dale, vamos. Sí, entonces por eso es que vine acá a Panamá. Claro. Pero las cosas fueron de Dios, mira, porque yo primeramente no tenía primero dinero para el pasaje, segundo no tenía pasaporte. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Señor? Si yo me tengo que ir a Panamá, o sea, ayúdame, guíame, porque el Señor siempre habla. Así es. O sea, el Señor siempre responde y siempre escucha al corazón que le habla, ¿no? Así es. Porque Él es muy sensible. Entonces yo le dije, Señor, ya. Y pasó menos de una semana, me dieron el pasaporte. De repente por ahí apareció alguien que dijo, no, yo le voy a dar el pasaje. Wow. Siempre son los angelitos que están por ahí ayudando. Hay muchos angelitos. Entonces, yo estaba, mira, ahora que lo recuerdo más, me sorprende mucho. Sí. Sí, porque es una gracia que yo esté
que yo haya venido acá. Claro, claro, y que tengas la oportunidad de estar acá y sobre todo conocernos o pues otra cultura, la religión, claramente somos todos latinos, ¿no? Pero siempre es como diferente en cada país, me parece, ¿no? Imagino que Es súper diferente. en Ecuador es diferente tal vez la Eucaristía como la vives aquí en Panamá. Sobre todo también la Sí. música, la forma de ser es diferente. Pero volvamos un poco porque ha sido varias cosas que has comentado, pero vamos a basarnos ahorita en este momento sobre la música, ¿no? Eso es un don. Hay muchas personas que siempre dicen que mediante la música las personas, digamos los laicos, pueden conectar con el Señor, ¿no? A veces los ministerios de música, en las horas santas, en las Eucaristías, en los encuentros, la música es una herramienta para poder conectar con el Señor. Y Sí. claramente si el Señor te ha dado, Rosa, pues este don de tocar la guitarra, porque lo estudiaste o es así lo empírico. Bueno, creo que es a lo empírico. Mira, Me oye, es una super bendición, es me, una super me bendición. encontré un libro de mi papá que decía Ajá. unos puntitos por ahí, yo me lo cogí y dije, a ver, Los puntitos de los trastes. Unos puntitos, dice. Ajá. Sí, y ya yo aprendí así. ¿En serio? Y mirando, escuchando, es que me gustaba, ¿no? Claro. Lo tenía en la sangre porque mi padre toca guitarra, Ujú, canta. ujú. Entonces, mis hermanos por ahí, y a mí me gustaba. Claro. Entonces, bueno, no me enseñaron ellos, lo aprendí por mi cuenta, lo aprendí mirando, pero, o sea, también viene por parte de genética. Claro, no, pero eso es Sí. realmente, porque hay personas que hemos durado años tratando de aprender a tocar la guitarra y bueno, lastimosamente no se nos da y no pasa nada. Nos podemos servir leyendo, ¿no? Organizando, siendo catequistas, pero que el Señor te haya regalado este don de la música y sobre todo pues, de la voz, que es algo muy bonito, pues cantarle, adorarle, escribirle, que me comentabas que tienes canciones que son tuyas, que tal vez no han salido al aire, pero que son tuyas. Sí. Y eso es otro don, poder escribir al Señor y poder mediante el papel, pues, demostrar lo enamorada que uno puede estar o uno puede llegar a estar de Dios. Así que también me hables un poco, ¿no? Tu servicio, cómo ha sido, pues, desde pequeña. No sé si estuviste en una escuela católica o fue, todo ha sido como que el Señor te ha llamado poco a poco, o cómo ha sido, pues, ponte que todos tenemos un testimonio de vida para poder enamorarnos de Dios, ¿no? Claro que Él va sí. poco a poco, pues, la Sí. semillita va germinando. ¿Cómo fue, digamos, la historia esa, pues, brevemente, el testimonio de vida de Rosa? Acerca del amor de Dios. Exacto. A ver, ¿por dónde empiezo? Desde pequeña me gustaba mucho mirar las estrellas. Tenía algo especial. Sí, las estrellas Tenía algo superiores. especial. Entonces, al principio recuerdo que de pequeña tenía miedo porque me levantaba no sé por qué razón a la madrugada y a lo lejos miraba una estrella grande y no era la luna. Yo sé Ujú. que no era la luna, pero era una estrella grande. Y me sorprendía, me asustaba, pero me gustaba. Lo primero. Lo segundo es que cuando me decían que el cielo estaba más arriba de las nubes. Entonces uno como es niño todo lo cree. Dice, Sí. y Diosito me mira. Sí. Entonces yo tenía ese concepto, ¿no? Diosito me mira. Está arriba en las nubes. Claro. Pero cuando no están las nubes, ¿será que se cae? Sí, uno cuando es pequeño siempre piensa de que será que si Dios está arriba y cuando es de noche, ¿será que no me ve porque es de noche? Ah. ¿Será que nada más me ve cuando es de día? Yo también pensaba cosas así cuando era pequeña, Rosa, no era la única. Ah, ok. Entonces va por ahí, ¿no? Entonces va por ahí. Pero ya fue algo, un punto, una etapa muy importante en mi vida fue cuando mira, yo ya estaba para hacer la comunión, la confirmación. la Más grande, confirmación. Fue muy especial mi primera comunión. Sí fue muy especial, pero no fue tan especial como mi confirmación. Justamente hubo un cambio de sacerdote en la parroquia en la que Ujú, yo la que pertenecía estaba, sí. y yo ya estaba para culminar y hacer la confirmación, ¿no? Pero llegó un sacerdote el diciembre de ese año y nos obligó a entrar a un grupo juvenil. Ya. Entonces nos obligó, y dijo, si es que ustedes no entran, simplemente no hacen No la se confirmación, confirman. y como uno sabe que tiene que hacer la confirmación cuando está mal, Ajá, mal dirigido, exacto. entonces ya sabes que es un deber y lo tienes que hacer, ya. Pero resulta que gracias a eso fue que yo entré, porque yo era tímida, o sea, yo no era capaz de hablar con una persona durante 5 Claro. minutos, no, yo era muy Sí. tímida. Pero cuando yo entré al grupo, me gustó porque era dinámicas, que juegos, que risas, y no sé qué, y que uniforme, y como soldaditos, Ujú, o sea, todos cosas- juntos y Sí, era una comunidad, sí, es la palabra. Sí. pero era algo bonito, me gustaba Claro. mucho. Entonces ahí fue que, y ellos tenían grupo juvenil dentro de música, Ujú. danza y teatro. Y De esas arte, cosas. de arte, Entonces ¿no? como Claro. lo mío era música, entonces yo entré se llamaba Jaira María. Entonces, bueno, entonces yo entré al grupo y fue que empecé a cantar, y bueno, ahí fue que empecé a cantar en micrófono y con todo eso, ¿no? Pero algo muy especial que me pasaba era que, por ejemplo, a la Semana Santa,
no sé por qué razón, pero era una semana muy especial. Se sentía el ambiente, se Claro. sentía que era Viernes Santo, porque se vivía un luto, ¿no? Y el sábado igual, y ya la Pascua era como la resurrección, se sentía la resurrección. Entonces fue como que el Señor poco a poco por ahí se fue metiendo. Me encantaba hacer monaguilla, Sí. acolitar en el altar. Lo Claro. miraba muy, muy elevado, porque hay una película que no sé si tú seguramente la has visto, del Gran Milagro. Ujú. Entonces, Creo que la he y yo escuchado. trataba de creérmela. O sea, y miraba a los ángeles, que cuando el sacerdote imponía o sea, Sí. era una cosa trascendental. Y cuando yo Claro. estaba colitando ahí enfrente del altar con el sacerdote ahí, acompañándolo, me daba cuenta que no era lo mismo que estar fuera o no ser partícipe de eso. Es que servir, yo creo que cuando uno es parte de servir, digamos, en la Eucaristía, ya sea como los ministros de la palabra, ya sea como el tema que tú fuiste monaguilla, los diáconos, o sea, es como ser parte de del milagro, ¿no? Que está pasando en la Eucaristía, que es ese momento tan especial claramente para nosotros los católicos. Sí, o sea, es lo más grande que tenemos. Sí, o sea, bueno, eso es un misterio. Sí, realmente, un no, real, misterio. real, que es un misterio. Sí. Y me parece muy interesante ahora que lo mencionas, que has tenido también la oportunidad de pequeña de estar pues en el equipo de monaguillos, ¿no? Pero yo creo que uno empieza, a veces yo he visto niños bastante pequeños, chicos que creo que es hasta los 18 años, si no me equivoco, ¿no? O bueno, creo que es hasta la mayoría de edad, sí, que los chicos ya tienen que como que pasar el servicio a alguien más. Pero cuéntame un poco de eso, el tema de poder estar ahí, porque a mí siempre me ha parecido muy curioso cómo los monaguillos, el equipo de monaguillos, son literalmente los encargados de ayudar al padre, ¿no? De pasarle todas el copón, de ayudarlo con La el tema de la cofaina, liturgia, exacto. sí. Me han dicho que una de las cosas más cool que uno hace es cuando le ponen, no sé cómo se llama el elemento, ojo, que le pones como lo que he hecho para que huele rico, que es como, ¿cómo se llama eso? Cuando le pones, el padre agarra y le pone que le da la bendición a la gente, eso se llama El incienso. eso, el incienso, el incienso. Ujú. Que me dijeron, las personas que hacen eso son súper cool, porque son las personas que están con el padre y hacen todo, o sea, eso es como realmente ayudarlo. El trabajo del monaguillo es estar ayudando al padre dentro de la Eucaristía. Sí, sí, o sea, sí, se le pasa las vinajeras, la Ujú. confaina, el agua para que se lave las manos, la Claro. toalla, estar pendiente de que si se cae un papel, necesita Claro. alguna cosa, a veces sujetarle el misal. Claro. O sea, sí, o también como tú dices, esto del incienso, poner el incienso, Ujú. recogerlo, llevarlo, ver que no se apague. Claro, sí. Me han dicho que Porque es es bien difícil que carbón. se apaga, que se apaga. Es Tienes muy que, darle, rápido. tienes que darle para que se prenda. Sí, porque le pones el incienso, sale el humo, se apagan los carbones. Ay, ya la Y vida. como en la Eucaristía hay varios momentos en los que uno Requiere, necesita el exacto. incienso, entonces Es complicado. sí, hay que mantenerlo, pero Ujú. o sea, es parte del momento, Claro. es parte del momento. Pero es muy bonito, mira, esta vivencia como monaguilla eh, ha sido muy especial, porque simplemente el revestirse de blanco, porque Así es. cuando yo fui monaguilla nos revestíamos de blanco con el cíngulo, Así es. y el padre, cuando iniciábamos, hacía una pequeña oración, porque era sublime, ¿no? Y el padre era muy exigente con nosotros. Nos decía, ustedes tienen que venir con zapatos negros, Claro. pantalón El orden jean. sobre todo, porque Ajá. estamos en el altar. Exacto. Exacto. Porque estar con el Señor es algo grande, y en el momento de la Eucaristía, aunque uno no lo termine de creer, es un misterio Así es. y es tan real que hay que tener el máximo respeto posible para poder estar ahí y adorarle. Así es. Eso es importante, realmente es importante. Y también invitar, porque me ha pasado que yo tengo amigos muy cercanos, bueno, amigos que son más pequeños, que son monaguillos, y yo acá entre los laicos, yo lo chequeo cuando están arriba en el altar. Yo, estabas haciendo esto y esto. Y que, no es cierto. Yo, sí lo estabas haciendo y te voy a regañar, porque cuando uno está en el altar, claro, uno tiene que No. estar 10 de 10, ¿no? Siempre Sí. es sagrado lo que uno está haciendo. Nosotros ni podíamos reírnos. No. Nosotros ni serio, podíamos claro. estar como que haciendo ojitos. No, Nada. nada. Y es más, el cabello siempre teníamos que tener una Peinadito, colita, claro. sin aretes, no pintado las uñas, nada de maquillaje, Ujú. porque tienes que ser tú con él. Así es. Así no, realmente es una conexión muy linda y qué bonito que hayas tenido esta oportunidad. Pero, ajá, confirma esto, la edad promedio que uno puede hacer catequista, pero digo, del equipo de monaguillos, ¿es hasta los 18 años o no hay un límite? No recuerdo, me parece que sí. Normalmente le ponen límite. Límite, Le sí, ¿verdad? ponen límite, ajá. Pero nosotros, por ejemplo, en mi tiempo,
podían acolitar los mayores. Ah, ¿Sabes sí, por qué? ¿por qué? Porque los menores necesitan ver. Alguien que los guíe, claro, Sí, y claro. necesitan ver cómo es el comportamiento. Pero en Claro. cambio, si solo son chicos, no miras un guía, entonces haces lo que quieras. Claro, claro. Te No, exacto, pierdes. exacto. Pero siempre es como muy curioso y muy bonito ver a los pequeños cuando están, digamos, haciendo este servicio. Porque en mi comunidad, en mi capilla, hay niños súper chiquitos que tú le ves el alba y es como así, chiquitita la ropita. O sea, de verdad que por saber que desde pequeños están practicando esa fe y ese amor por el Señor. Y sobre todo el tema del servicio, que siempre es el servicio a la comunidad. Pero Rosa, mira, hay que seguir hablando claramente de ti, pero tenemos que irnos a un cambio rapidito. Así que nos vamos a nuestro primer cambio del día y al volver seguimos con más información conociendo a Rosa Rivera. Así que vamos al cambio y venimos con más. No se despeguen. Y estamos de vuelta con más del POTS del día de hoy. Hoy estamos encontrando y conociendo a Rosa Rivera. Ella es cantante también, ha sido pues parte de la iglesia desde muy joven, pero sobre todo es testimonio del amor de Dios y todo lo que ha sido su vida eclesial, ¿no? Un ejemplo muy lindo para que usted en casa pueda seguirlo y conocerla. Viene directamente del Ecuador y tienes en Panamá, me dijiste que 3 años aproximadamente, ¿no? Que has estado en esta tierrita un poco caliente, con mucho cariño, pero un poco caliente y húmeda. Rosa, nos contabas que esto ha sido desde pequeña, pues has aprendido del amor de Dios, en la Eucaristía, en tu confirmación, que creo que la confirmación es súper linda, Sí. y que también fuiste parte del ministerio de, pues, digamos, el acolitado, creo que se llama, ¿no? De Sí. servir en el altar De de los servicio. monaguillos. Ahora, hablemos un poco ya de tu adolescencia, porque sé que ahí son como etapas importantes en los que uno, pues personalmente hablando también, uno escoge, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu ministerio que quieres llevar dentro de la iglesia? Y pues, ¿qué sigue en la vida de Rosa, no? Porque fuiste de los monaguillos, estuviste sirviendo desde pequeña, pero luego de eso, ¿qué es lo que pasa con Rosa dentro de la iglesia? Bueno, para ser sincera, fue muy brusco para mí el cambio de ciudad, Ujú. de irme de un extremo al otro, en el sur para irme Claro. al norte, por ejemplo, de Loja a ir a vivir a Quito. Que En la son- ciudad, ¿no? En centro, sí. Ajá, en la ciudad. Para mí fue muy brusco ese cambio y como te decía en antes que yo le pedí al Señor, Señor, mándame ¿Qué le amigos", quieres? Sí. porque me sentí perdida, ¿no? Porque normalmente uno cuando es adolescente se deja llevar por sentimientos, amistades, la compañía, Claro. que eso. Y bueno, y cuando yo fui a Quito, pues todo eso se quedó atrás. Claro. Se quedó atrás, no había repaso, no había iglesia, no había monacolitado, no había... Claro que podía haber, pero me sentía perdida. Claro. Mira, me sentía perdida. Y te voy a ser muy sincera, yo tuve la intención incluso de cambiarme de religión. Wow. Yo tuve esa intención. Y porque a mí me atraía mucho lo que hacían los cristianos. Ujú, ujú. Porque ellos, me encontré una vez caminando por la calle de la ciudad de Quito y yo iba caminando media perdida, no media, muy perdida. Muy perdida. Así, Sí. nada de alcohol, de droga, nada de esas cosas, Ajá. pero sí perdida en preguntas, ¿no? en la parte Sí, mental, en la parte, no Sí. entendía nada, me sentía perdida. claro. Y ellos, como eran tan amables y todo, sí me gustaba mucho ser muy reflexiva en esa parte, porque las cosas nunca te suceden, porque sí, yo no entendía. Así es. Ya. Pero una vez yo vi que ellos estaban haciendo una dramatización, que había una persona encadenada y eso, y cuando yo miré esa dramatización me impactó tanto porque decía, yo estoy así. Sí, igualita. Y entonces, y ellos, porque estaba con tristeza, estaba con depresión, estaba con rencor, muchas cosas así, ¿no? Porque en casa tampoco había sido una buena relación con mis padres. Entonces, esas cosas afectan mucho. Claro. Y aunque yo haya sido de la iglesia, haya sido colita y todas esas cosas, uno se pierde mucho en la parte personal. La parte personal a uno le arrastra. Por eso se dice, mientras más humano, más divino. Amén. Mientras más Así divino, es. más humano. Y si es que una de las dos estás más arriba que la otra, pues mentira, es falso. Siempre es una balanza. Sí, siempre Sí. es una balanza. Ya, entonces en ese momento ellos se acercaron cuando terminaron su dramatización, me dijeron, te invita a la célula, no sé qué cosa. Ah, bueno, sí, ya. Ah, sí, vamos a ver. Y yo era de llevar mi rosario, no lo rezaba. Sí, pero lo yo- llevabas contigo siempre. Yo lo llevaba en mi rosario, sí, Sí. porque me sentía como a veces con miedo, que hay Claro. una persona por ahí media sospechosa. Es que la madre siempre nos lleva de la mano. Sí, Sí, entonces, y mira, y yo tenía mucho como un poco de distancia con la iglesia porque no sé por qué tenía algo de rencor un poco con la iglesia. Claro. Estaba rencorosa con todo el mundo, con Dios, conmigo. Son parte de los mi familia. testimonios, Rosa. Claro, sí, obviamente ¿no? que De sí. caminar. Entonces, llegó un momento en que yo dije, bueno, me invitaron a la célula, porque ellos le llaman célula a Sí, sus reuniones. a las reuniones. Sí, Ajá. entonces yo cogí y me fui. Mira, yo no era, yo había vivido la Eucaristía, que no sé qué, eso de monaguía, ¿no? Para mí fue muy impactante ya. Sí. Pero yo todo eso lo olvidé ahí.
Entonces, en ese momento, cuando yo fui a la célula con ellos, yo estuve ahí una vez. Estuve con ellos y celebraban, no sé qué, y hablaban, y hablaban, y hablaban. Yo así, bueno, habla, bla, 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 sí. bla, bla. Y yo seguía con el rosario en la mano, ¿no? Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo terminé todo ese Todo en evento, la reunión, ¿no? Sí. sí, ese evento, todo eso, después de música, y porque yo sé de música, una Claro. música y te pone sensible, una Claro, cosa sí, así. que la música tiene poder, ojo, la música tiene mucho poder. Muchísimo, muchísimo. Ya. Entonces, cuando yo salí me sentía vacía. Como Yo que decía, raro. yo decía, y ahora, pero vine a célula, y no sé qué. Y no sé luego, cuánto. Cuando sí. yo me subí al bus, porque hay un bus público, normal, entonces me subí al bus y yo tenía el rosario y yo sentí la tristeza de una madre y sentí el reclamo de una mamá. Yo decía, Guay, la madre viéndonos, ahí entonces, estaba, sí. entonces ya y ahí entendí que era ella. Sí, claro. Entendí que era ella. Entonces esa fue la última vez que yo pisé esos lugares. Claro. Desde ahí yo me apegué a la iglesia más y Sí. bueno, fue diferente. Yo ya me dije, no, esta es la iglesia. Claro que sí. No, mira, una Esta es vez la iglesia. yo hablaba con una amiga que, bueno, que rezar el rosario todos los días, tal vez al inicio es difícil, porque son 50 decenas, o sea, es complicado, pero que uno le va agarrando el cariño, ¿no? Uno si lo piensa, le va agarrando el cariño, que son unas rosas que uno le va regalando a nuestra madre con nuestras intenciones, y claramente pues agradeciéndole, y uno de verdad, es impresionante cómo la Virgen María siempre está intercediendo, y siempre, o sea, la Virgen siempre está de la mano de nosotros. Es que es una cosa- mamá. Sí, es mamá. Es mamá. Es que es mamá y pues porque siempre nos está acompañando. Pero bueno, gracias a Dios, ahí la Virgen estuvo, oye Rosa, vamos, venga por acá, Sí. y te jaló por allá. Pero después de eso, a ver, ya luego pues creces y digamos cómo uno sobrepasa esos temas, porque también es una realidad, un testimonio de vida que hay muchas personas que tal vez están toda su vida desde pequeños en iglesia, claro, pero llega un punto de la vida en que la humanidad te acaba, pues como que bueno, los problemas de la vida, que la familia, que las cosas, pero es ahí donde uno tiene que agarrarse al amor de Cristo y realmente agarrarse a la fe, ¿no? A la fe que uno tiene. ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta de que, bueno, tengo que hacer estas cosas, a pesar de mis circunstancias personales y como dices, estuviste un poco perdida? ¿Cómo es pues que vuelves? Yo he escuchado también en estos días que uno siempre tiene que estar como renovando el bautismo, siempre tienes que estar como un update del software, ¿no? A encontrarte con el Señor. ¿Cómo fue, digamos, volver nuevamente a saber lo que es pues, la palabra de Dios y regresar a la casa de Dios después de, digamos, ese tema de estar un poco pues perdida en los problemas, en la tristeza y en todo esto? Ajá. Bueno, una de las cosas que me parecen muy esenciales es la sinceridad con uno. Así es. Porque cuando uno es sincero con uno, es sincero con Dios. Y lo que yo hacía, aunque yo no sabía lo que era hablar, pero orar, por decirlo, orar, yo iba a la iglesia y le hablaba, ¿no? Después con el tiempo, claro, te das cuenta de que tú también te tienes que callar para escuchar, ¿no? sí, soy esa. Sí, señora, sí, mito eso. Entonces, bueno, yo iba a la iglesia y le conversaba, le decía cómo me sentía, le contaba, le decía ayúdame y lloraba y lloraba. Y bueno, así pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero, ¿cuál fue mi punto de unión con el Señor? Cuando yo iba a la misa, la Eucaristía. Entonces, cuando le recibía, me parecía algo sagrado y sabía que estaba ahí. O sea, el alma sabe que Él está ahí. Así es. Entonces, el alma, como le busca, consciente e inconscientemente, tú quieras o no quieras, pero el alma sí quiere porque somos de Él. Así Entonces, es. el alma busca a su amado. Así es. Y entonces Sí. eso es lo que mi alma hacía. Pero yo no era consciente, ¿no? No era Tú consciente. solamente ibas, ¿no? Tú ibas y cumplías con la Eucaristía. Bueno, cumplir por cumplir así, por Sí. decirlo, no. Pero sí tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido ir a la Eucaristía, porque no es solo ir, escuchar, sino es participar. Así es. Sí, es participar. Así. Bueno, la verdad es que tú, por lo que me comentas, entonces, mediante la Eucaristía, ¿no? Ir y recibir a la Eucaristía, ser sagrario vivo, porque somos sagrario vivo. Al final del día, cuando recibimos las hostias consagradas, somos sagrario vivo, literalmente. Sí. Literalmente somos sagrario vivo del Señor que habita en nosotros. Y luego de eso, que tú encuentras, digamos, mediante la Eucaristía, que es clave. O sea, la Eucaristía es clave para nosotros los católicos. Sí. Siempre recordamos y siempre decimos, y los padres y todo el mundo dice que hay que estar siempre en constante comunión.
orando, hay que estar también confesándonos, hay que estar también en una comunión con el Señor para poder tener el alma limpia, porque a veces uno piensa que no, pero eso es un pecado, que no pasa nada, que eso, pero cuando uno suma los pecados, que tienes el alma súper sucia, Sí. y entonces ahí donde van los problemas, y uno recae, y uno se siente triste, y es pues esencial estar, ¿no?, de la mano con el Señor Rosa. Así que luego, ¿eso qué pasa? Bueno, mira, luego de eso fue que como empezó, yo conocí a religiosas y esto. Ajá, que me comentaste al inicio, sí. Ajá, Ajá. me atrajo mucho la vida religiosa, Sí. justamente por el servicio, la entrega, que mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Entonces iba atrás de ello, porque era claro. mi necesidad con Dios. Ya, entonces yo ingresé a un monasterio, al monasterio, y pues bueno, ahí estuve 6 años. Dentro de ese monasterio aprendí mucho, mira, aprendí mucho. Aparte de rezar la liturgia de las horas y todas Sí. esas cosas, pero aprendí mucho sobre que el Señor te habla. Sí. O sea, yo sabía que uno había que hablarle, orarle, sí, pero no sabía que tenías que escuchar. tú hacer silencio. Sí. Y ese tú hacer silencio es muy difícil, Ujú. porque implica callar tus pensamientos, Ujú. callar tus sentimientos, dejarte a un lado tú en stop, ahí, quietito, escúchame, y porque el Señor habla. De Es muy diferentes sutil. formas, Mira, sí. mira lo que le pasó a Moisés, que no estuvo en el huracán, no estuvo en el fuego, no estuvo en eso, en el trueno, no estuvo. Estuvo en una simple brisa, en una En una cosa mínima, sí. El Señor es así, sutil. Y entonces había veces en que yo, conversando con Él así, ya. Porque uno incluso lucha, porque tú tienes que luchar con tus pensamientos, no solamente dentro de una comunidad, ¿no?, sino afuera. Claro. Porque incluso para ser un buen cristiano tienes que luchar ahí contra eso. Exacto. Porque el mundo te quiere devorar. Así es. Dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar. Así es. Y empieza mucho porque hay muchas cosas negativas en la mente. Más pensamos en negativo que en positivo. Así como es. el 80% es negativo. Exactamente. Mira, y yo soy de esas que a veces uno piensa de que, bueno, voy a hablar al Señor, voy a agradecerle, voy a esto, a lo otro, pero en el silencio. Uno realmente tiene que saber cómo callar, cómo parar todo. Cuando tú estás, siempre menciono el tema del Santísimo. Para mí el Santísimo es importante porque es donde tú vas, donde pues al Señor, donde hablas con Él, donde Él te escucha y tú tienes que hacer silencio. Y es una cosa que me cuesta. Hacer silencio es estar en silencio y concentrarte con el Señor es difícil, pero no es imposible, ¿no? El Señor va siempre llamando poco a poco a las personas en el silencio, me parece. Sí. Y hay una cosa bien divertida que siempre hablamos en común con mis grupos de formación o con mis amigos, y es que apenas tú le dices al Señor, que Señor, que sea tu voluntad, ya. O sea, tú tienes que prepararte, y Rosa se ríe, tienes que prepararte porque esa frase que tú le dices a Dios es como así como un tronar de los dedos, porque el Señor dice, bueno, va a ser mi voluntad, pero tienes que prepararte para todo lo que viene con mi voluntad, ya sea mejorar las cosas, empeorar las cosas. O sea, el Señor siempre tiene una función para nosotros, tiene algo lindo para nosotros, pero uno tiene que ser fuerte, porque la voluntad del Señor a veces no es lo que uno quiere, lo real es que y Rosa se ríe. Rosa, ¿por qué te ríes, Rosa? Porque mira, justamente cuando pasa, el Señor siempre escucha. Sí. Entonces, ¿y sabes cuál es el problema? Que a veces uno no sabe lo que le está pidiendo. Sí, Rosa, es correcto. Pero como el Señor siempre escucha, él dice, bueno, a ver. Ya me dijiste. Es como, ¿qué quieres? Esto, ok. A ver, entonces, uno muchas veces le pide por cosas, por soberbia también. Mire, le pide muchas cosas por soberbia. Y el Señor, ¿sabes? Es todo lo contrario. Como Él es humilde, entonces sabe que nos molesta, nos arde cuando ya toca nuestra parte de ego, de soberbio, y que como yo quería esto y tú me dices lo otro. Entonces, mira, lo que te decía de los amigos. Yo quiero amigos drogados, borrachos, que me saquen ya. Y me dio religiosa. Yo sí, o sea, te da todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver un drogado con una religiosa? O sea, dos extremos súper diferentes. Y en toda la vida ha sido así. Por eso ahora ya ahora personalmente ya entiendes. Y tengo que tener mucho cuidado con lo que le voy a pedir. Porque como yo sé que el Señor sí escucha, entonces, bueno, Señor, tú lo sabes. Ayúdame porque yo soy débil, pero tú sí eres fuerte, Señor. Entonces, por favor, ayúdame. Bueno, como mencionamos, de verdad que de este bloque me quedo eso, el tema de aprender a escuchar. Siempre hay que aprender a escuchar porque
a nosotros nos gusta hablar mucho, ya sea con las personas o con el Señor. Siempre uno quiere hablar, pero en el silencio el Señor te habla. Y cada vez que uno le pone una oración de corazón a los pies de Jesús, téngalo por seguro, que el Señor lo escucha. Así que me da risa porque te ríes. Y mis amigos también se ríen. Es que tú nada más basta decirle al Señor que se haga tu voluntad o haz lo que tú quieras, Señor, ya. O sea, tú no tienes que agarrarte porque los cambios a veces son bruscos, ¿no? Si una persona Sí. que está en tu vida no te hace bien, si algún trabajo, algún tema en la iglesia, el Señor siempre va a encontrar la forma de cambiar las cosas, pero uno tiene que tener mucha esperanza, ¿no? Abrazarse al Sí. Señor y saber que todo lo que los cambios y todo lo que pasa en la vida de las personas es para cosas mejores. Uno es buena Sí. cosa, pero el Señor tiene cosas mucho más grandes para nosotros. Pero mira, Rosa, ya me dice producción que se está acabando este bloque y tenemos que irnos a un cambio. Pero ya en el siguiente bloque vamos a conocer entonces un poco más de todo lo que hace Rosa y sobre todo también que por ahí vi que hay una guitarrita súper bonita para escuchar las personas que escuchen tu voz, que es lo esencial, que es una de tus herramientas para servirle al Señor. Así que nos vamos rapidito a nuestro segundo bloque, a nuestro segundo cambio, disculpe, y al volver venimos con más información. Así que no se despeguen. No sueltes mi mano, camina conmigo, estoy a tu lado, estoy contigo. No sueltes mi mano, camina conmigo. Estoy a tu lado, estoy contigo. Estoy aquí con las puertas abiertas, no me he ido jamás, ni en la tormenta. Estoy aquí con las puertas abiertas, no me he ido jamás, ni en la tormenta. No sueltes mi mano, camina conmigo. No voy a soltarte, yo soy tu amigo. Estoy aquí con las puertas abiertas, no me he ido jamás, ni en la tormenta. Estoy aquí, oh, sanando tu herida. Abre tu corazón y recibe todo mi amor. Amor, no hay amor más grande que el mío. Tú cuentas conmigo. Amor, no hay amor más fuerte que el mío. No dudes, te lo pido. Amor, no hay amor más grande que el mío. Tú cuentas conmigo. Amor, no hay amor más fuerte que el mío. No dudes, te lo pido. No dudes más. No dudes más. Que estoy aquí por ti. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí.
Un aplauso. Aquí yo solita. Qué bonito, Rosa. Esta canción es tuya, ¿verdad? Sí. Mira, qué lindo. Yo ojalá algún día pueda escribir canciones así de bonitas como tú, porque eso es un don. Es como una inteligencia muy loco, porque tú tienes que escribir las canciones, ponerle música, interpretarlas, tocar la guitarra, cantar. O sea, es una mezcla de dones que el Señor te ha regalado y tú las has puesto pues a disposición de Él. ¿No? Cuéntanos un poco esta canción. Bueno, esta es una canción que... es una canción que es como que el Señor me lo dice a mí, ¿no? Porque como uno siempre, bueno, como yo he dudado mucho de Él, como no suele pasar normalmente, Sí. he dudado mucho de Él y a veces es como que cuando yo me he sentido sola, es bonito que alguien te diga, por ejemplo, aquí estoy, no dudes, ¿no? Y se me hace mucho más bonito porque es el Señor quien te lo dice. Justamente este fue un momento que yo me sentía mal, me sentía decaída, estaba triste, estaba sola. Y fue que esta canción nació. Por eso dice que no sueltes mi mano. Era una cosa que Él me lo decía a mí, que Él Claro. estaba conmigo, que estaba a mi lado, que era mi amigo. Y entonces es como que, y a veces es como que yo he sentido que uno piensa que el Señor no tiene tanto perdón, que su perdón se acaba, se agota, pero no es cierto. O sea, el Señor siempre te va a perdonar, ¿no? Y es muy especial cuando te das cuenta de eso, de que tú te cansas de pedirle perdón. Así es. Y entonces, pero Él es No el se que... cansa de perdonar. Y él, ajá, y exactamente, Sí. pero a veces uno se queda con que, Él no me perdona. No, pero él sí es mucho más de lo que yo puedo pensar, más de lo que yo puedo imaginar. Entonces, por eso es esta canción. Y por eso, en la parte que donde dice, amor, no hay amor más grande que el mío, tú cuentas conmigo. O sea, que no estás sola. Y a que a pesar de que las personas te den la espalda, de que, por ejemplo, en mi caso, no puedas contar con nadie en algún momento, él sí está ahí. Claro. O sea, que tus canciones realmente son siempre pues un testimonio vivo, Rosa, de que el Señor siempre está ahí y que esa palabra es clave, que a veces uno se cansa de pedir perdón. Uno dice, ay, Dios mío, perdón por tantas cosas. Pero el Señor nunca se cansa de perdonarnos. No. Es un Señor de misericordia que hace un tiempo atrás, hace cercano, celebrábamos el Día de la Divina Misericordia, ese domingo especial, donde celebramos la misericordia de Dios y lo lindo y lo amoroso que es con nosotros. Pero mira, más adelante seguiremos hablando de tus canciones, pero quisiera hablar brevemente, ¿no? Ese servicio que tú has regalado también aquí en Panamá, porque hablábamos detrás de cámaras, que has trabajado también con la hermana Daira. La hermana Daira Rosales, has trabajado con ella y con las chicas. Cuéntanos Sí. un poco ese voluntariado que tú haces, pues creo que estás estando con ellas, acompañándolas. Cuéntanos un poco de cómo es tu trabajo junto a ellas. Bueno, cuando yo vine de Ecuador acá, Ujú. la hermanita me abrieron las puertas, entonces yo conocí todo eso y entonces estuve con ellas un año. Un año viví con ellas y entonces hacía 15 días con una compañera, 15 días cuidaba de las chicas, estábamos de la parte de dentro, dormíamos todo, ¿no? Y veíamos, nos tratan como tías. Claro. Somos tías sí, las con tías. ellas. Sí. Entonces es una parte cercana y bueno, hay de mandarles, de verles, de cuidarlas, entonces estar pendiente de ellas. Claro. Ajá. Poco a poco se fue dando como porque yo era la cerrada, ¿no? Al principio. Ajá, claro. Es lo Pero normal, poco a ¿no? Estás poco- como, sí. Sí. Es lo normal. Pero poco Sí. a poco fue mi amistad, por ejemplo, por así decirlo, mi familiaridad con las hermanas, mi cariño. Ahora yo los quiero muchísimo. Ay, las amo yo también. O Las sea, yo adoro. las quiero muchísimo y me gusta mucho escucharlas y hacerles caso también. Sí. Entonces- Sí. Las chicas me cuentan nomás cuando como es con la hermana Daira, que hay que hacerle caso. Yo, sí, yo me imagino con la hermana Daira. Sí, lo que pasa es que como dicen, mano de hierro en guante de terciopelo. Entonces Sí. pega, pero Claro. sabe en tu punto y tú Claro. cuando sabes que estás equivocada en una cosa dices, sí, Tienes razón. está tienes bien, razón. cierto, me duele, sí, pero es cierto. Es cierto, sí. Es cierto. No, pero es siempre importante. ¿No? Dice que la hermana Sí. Daira es una pieza clave para la formación de estas chicas. Como cuántas chicas, yo las conozco a todas. Sé que las conozco de vista, me saludan y las quiero mucho. Que si están viendo esto, les mando un saludo. Ellas son unas chicas del hogar Divina Gracia, si no me Sí, equivoco. ajá, de Las la Divina quiero Gracia. muchísimo a ellas y también a la hermana Daira y a la hermana Mirna, que son de verdad piezas claves dentro de esta formación de las pequeñas. Pero como cuántas chicas son, no recuerdo, las que están con ellas siempre, como 15. Sí, Va variando, oscilan, ¿no? es que varían. Por ejemplo, Sí. desde que yo llegué hasta este momento, Ajá. hay 2 chicas
porque se han ido rotando, se van, Claro, vienen, sí, se van, sí, vienen. claro, claro. Pero por ahora creo que están, no estoy segura, mira, ni eso, Ajá. porque ya casi me paso en casa. Ajá. Entonces son entre 13, 17 chicas. Claro, bueno, pero de verdad que Sí. es bonito siempre compartir con chicas, porque al final como que cuando uno es más adulto ven un ejemplo, ¿no? Ven una persona en la que uno pueden preguntar cosas que tal vez ellas no saben, o no se atreven, Sí, algunas ajá. dudas, comparten contigo y las has ayudado, digamos, en el tema de la música o como qué actividades haces con las pequeñas en su momento. Bueno, mira, desde que yo llegué, como mi fuerte ha sido un poquito la música, la guitarra, claro. entonces hemos ido a Navidad, tiempo de Navidad, Claro. que vamos a cantar villancicos, que nos Sí. han invitado por acá, por acá. Entonces, mi tarea ha sido también enseñarles. Claro. Ahora, por ejemplo, les enseño un poco de guitarra, canto también, pero les enseño en la medida de mis posibilidades, los acompaño a donde tengan que ir. Claro. Y pues bueno, vamos en ese camino. Claro, importante siempre, ¿no? Y ellas Sí. también, cuando las he conocido, que he ido con ellas les gusta cantar, Sí, les les gusta gusta. bailar, les gusta cantar sobre todo, les he visto que les Sí. encanta cantar. Hace un tiempo acá estuvieron tuviendo una presentación que cantaron y bailaron. Yo, oye, estas chicas son artistas, o sea, Sí, sí, realmente ellas son artistas y al final del día es una escapatoria, ¿no? Para poder, digamos, mantener la mente ocupada, para servirle al Señor de otra forma, porque la música es una forma de servicio y ellas se organizan y se quieren mucho porque son, imagínate, son 15 chicas, ponte, que viven juntas, que hacen todo juntas, pero que lo más importante es que reciben formación juntas, que eso es lo Sí. más lindo. Son una comunidad entre ellas, básicamente. Claro, sí, es una comunidad muy especial, Sí, sí, porque sí. normalmente no quieren estar. Sí. O algunas no quieren estar, otras ya sé. Y es muy normal pero ese tiempo tienen que estarlo por necesidad, necesariamente. tienen que serlo, claro. Sí, así que les toca convivir. Y claro que lloran, todo lo demás, porque son chicas que sienten, Sí. tienen su historia, etcétera, etcétera. Así que también la cuestión de comprenderlas, aconsejarlas, Sí, claro. tratar de guiarlas. Ajá. Y acompañarlas. Creo Y que acompañarlas, lo importante es el sí. acompañamiento. Ay, les mando un abrazo, de verdad que las quiero mucho. Siempre que vienen a Café TV, ellas me saludan con mucho cariño. Una vez me las encontré, yo estaba en un concierto del Padre Justo por las Acacias, para allá para Panamá Este. Y yo veía que unas chicas que se me quedaban viendo. Yo dije, ay, pero ¿por qué me estarán viendo? Qué pena. Cuando veo a la hermana Daira, yo, ay, sí, son unas chicas. Y de verdad que siempre es muy lindo compartir con ellas. Sí, de verdad que es muy sí, lindo compartir ellas con son ellas. así. Pero Rosa, a ver, ¿qué viene para Rosa en la música? Porque tienes un par de canciones guardaditas. ¿Será Ujú. que van a servir al público? ¿Van a servir a estar al servicio del Señor? ¿Qué va a pasar con la música de Rosa en el futuro? ¿O qué quiere Rosa, no, en la música en el futuro? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí. Bueno, primeramente yo seguir en el servicio del Señor porque lo que más me encanta es cantarle a Él, ¿no? Claro. Pero de ahí, proyectos, por ejemplo, grabar estas canciones, darlas a conocer. De A ahí que la conocer, gente claro. si tiene necesidad de utilizarlas, las utilice, no pasa nada, pero más en ese plan de servicio. Claro, el plan Sí, servicio. o sea, grabarlas, darlas a conocer, si se pueden expandir, ya, otra Claro. cosa. Sí, Bueno. pero mi servicio seguirá siendo el mismo. Igual sigo con las chicas, Dios mediante me dé vida y Servir al Señor, sí, que es importante. ¿no? De porque verdad que- no hay otra alternativa, o sea, Sí. por decirlo así. Hay que servir al Señor. Sí. Siempre es importante pues la vida de servicio, la comunidad y tú que tienes pues este don de la música, Rosa, que es importante. Pero mira, antes de terminar, para ver si podemos, ¿será que podemos terminar con otra canción? Vale. Bueno, antes de terminar y que terminemos con esta canción súper linda, quiero que le des un mensaje a los jóvenes, a los señores que nos están viendo, a las personas que nos ven, de eso, de que a veces uno puede tener un poco de adversidades, ese vaivén en la iglesia, pero que lo importante es siempre volver a casa, ¿no? Lo importante es siempre hacer esa renovación del bautismo, porque al final ya somos bautizados, hijos de Dios, que a veces la fe tiene picos, uno está al tope de la fe, lastimosamente a veces uno no está tanto en la fe, pero que lo importante es que el Señor siempre va a recibirnos con los brazos abiertos como al hijo pródigo. Sí, efectivamente, sí. Algo muy importante que quiero recalcar es que el Señor, la iglesia, siempre va a estar con las puertas abiertas, que no se cansen, que sigan. Somos humanos, nos vamos a equivocar, nos equivocamos siempre, todos Sí. los días. En la Biblia dice, una parte de la Biblia dice que el justo cae 7 veces al día. Sí. Imagínate un pecador. Imagínate uno, sí, exacto. Imagínate un pecador. Entonces, lo importante es volver. Aunque tú caigas lo más bajo, lo importante es que vuelvas. Lo importante es que vuelvas. O sea, no te canses de volver. El Señor no se cansa de perdonar. Tú no te canses de volver, de pedirle perdón. Es muy importante la Eucaristía, es muy importante la reconciliación, el sacramento de la penitencia. Así es. Ajá, o sea, es muy importante ir al confesionario. ¿Eso qué significa? Claro, te confiesas con un hombre, sí, es cierto, sí, es un pecador, tal vez más que tú, más que yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero
hay que hacer un acto de fe. Y ahí está Jesús perdonando nuestros pecados. Y entonces sentir eso que te perdonas, eso también es un signo de humildad. Y la humildad es lo que cuenta aquí, porque a la final seremos juzgados en el amor, y en el amor está desde el corazón, desde la vivencia. Así es. Desde la coherencia en que tú llevas tu vida. Y una invitación es que seamos coherentes con la vida, que seamos sinceros con nosotros, que seamos sinceros con las personas. Y pues nada, si te aparentemente eres un monstruo, pues bueno, quítate las máscaras, y porque el Señor nos ama lo que somos, no lo que aparentamos. Normalmente nos gusta ser superficiales, agradar al otro, pero no, sé tú, porque tú vas a ser más feliz, Claro. más feliz, y el Señor te va a dar la gracia para que tú le conozcas y le sientas más, y sientas su amor. Pues esa es mi invitación, ¿no? Que sean ellos, que sean ustedes, que seamos. Que seamos, sí, porque si no eres sincero contigo mismo, imagínate con los demás. No. Y el Señor nos conoce como somos, así que... Y así nos ama. Y así nos ama. Así nos ama. Rosa, de verdad que Ese sí. es el problema de Él. Que así mismito nos ama como somos pecadores, el Señor nos ama. Claro. Pero de verdad qué lindo hablar contigo, Rosa. Ha sido una oportunidad súper linda de conocer tu testimonio de vida, tu servicio y todo lo que has pasado, y sobre todo también darte la bienvenida siempre a FTV y a Panamá, que es un poco caliente, pero aquí todos somos muy cariñosos y amantes del Señor, que es lo más importante. Así que recuerde, antes de irnos con la última canción para despedirnos, buscarnos en nuestras redes como @Coulson05 y @FTV05. Así que estuvimos hoy conociendo a Rosa Rivera y vamos a escuchar la última canción. ¿Cómo se llama esta canción? Eres tú. Eres tú. Así que lo dejamos con Eres tú. Eres tú el que creó las estrellas, la luna y el sol, quien separó todas las aguas y sobre ellas caminó. Eres tú el que me llama a navegar en tu amor, quien busca un momento para darle calor a mi corazón. Me buscas y encuentras, ya no quiero el control. Estoy cansada de ir corriendo lejos de ti. Abrázame fuerte, ya no me dejes ir. Eres tú del que mi alma está sedienta y tan afuera te busqué, y al que cerré tanto la puerta y adentro te encontré. Y adentro te encontré. Eres el calor de mi corazón. Me buscas y encuentras, ya no quiero el control. Estoy cansada de ir corriendo lejos de ti. Abrázame fuerte, ya no me dejes ir. Bueno, de esta manera súper linda, entonces nos despedimos del podcast del día de hoy. Será entonces hasta la próxima. Chao, chao.